El día que mi mundo se puso patas arriba comenzó como cualquier otro. Estaba en la cocina. El aroma del café recién hecho llenaba el aire cuando mi teléfono sonó. Miré la pantalla. Vi el nombre del doctor Jennings parpadear. Mi corazón se hundió. Elaine Morrison. Respondí tratando de mantener mi voz. Voz firme, señora Morrison, se trata de su padre George. Lamento decir que es un cáncer terminal, podría tener 6 meses, tal vez menos. La voz del doctor Jennings era una mezcla de profesionalismo y simpatía. La noticia me golpeó como un BL físico. Mi padre, el hombre que me crió sin ayuda después de que mamá falleció, ahora enfrentaba solo su último capítulo. La idea era insoportable. Encontré a Ethan en su estudio rodeado de montones de papeles. Ethan, tenemos que hablar. Se trata de papá. Está muriendo. H.K. Ethan miró hacia arriba. Su expresión apenas cambiaba. ¿Y qué haces? Espera que lo haga. La frialdad en su voz me picó, pero seguí adelante. Quiero que se mude con nosotros. No debería estar solo ahora y tenemos mucho espacio. Vive con nosotros. El razonable. Esta casa es para nosotros, no para casos de caridad. Si estás tan desesperada, déjalo quedarse en el cobertizo del jardín. Pero eso es todo lo que puedo. Llegar al cobertizo del jardín. Las palabras resonaron en mí. Mente una sugerencia cruel y burlona de como si mi vida hubiera llegado a esto al casarme con Ethan. Había esperado amor y compañía, pero todo lo que encontré fue una vida de transacciones silenciosas y fría indiferencia. Esa noche, mientras estaba acostada en nuestra cama, Ethan roncaba llenando la habitación. No pude evitar pensar en los días de mi juventud, los días llenos de risas y sueños, los días en los que el futuro parecía brillante y lleno de posibilidades, y ahora aquí estaba yo contemplando la posibilidad de establecer un hogar para mi padre. Moribundo en un cobertizo del jardín porque mi esposo, el hombre que prometió estar a mi lado, no tenía lugar para la compasión en su corazón. La ironía de todo esto no se me escapaba. Ethan, que siempre predicaba sobre los valores familiares, ahora estaba dándole la espalda a la decencia humana más básica. Comprenderlo fue amargo y me mantuvo despierto hasta altas horas de la noche. Haría del cobertizo del jardín un hogar para mi padre, un lugar donde podría pasar sus últimos días rodeado de amor y cuidado, incluso si fuera solo por. Me levanté de la cama y tomé una decisión. Era hora de defender a mi padre y tal vez a mí también. Mientras me embarcaba en la tarea de transformar el cobertizo del jardín en un espacio habitable para mi padre, los recuerdos del pasado se arremolinaban en mi mente. Considero cada uno de ellos un marcado contraste con mi vida actual. Recordé los días de mi juventud en nuestro pequeño pero feliz hogar donde la risa era nuestra compañera constante. Mi padre George fue un faro de fuerza y bondad que llenó el vacío dejado por el fallecimiento temprano de mi madre. Él le enseñó. Conocí el valor del trabajo duro y la alegría de una vida sencilla, pero nuestra vida sencilla dio un giro inesperado y esperado cuando tenía 19 años. Había acumulado una deuda, un secreto que había mantenido oculto, impulsado por su descenso al juego después de la muerte de su madre. Los Dalton ofrecieron una solución: casarse con su hijo Ethan y la deuda sería perdonada. La elección se presentó como una oportunidad, pero era una demanda. Mis sueños, mis aspiraciones y mi relación con Michael, el chico de al lado que sostenía mi corazón, fueron barridos en ese momento. Ethan Dalton, el hombre que ahora yacía a mi lado noche tras noche, indiferente a mi existencia, era un extraño. El día de nuestra boda, nuestro matrimonio fue una transacción carente de amor o calidez, un sacrificio que hice para salvar a mi padre de la ruina. A lo largo de los años había aprendido a desempeñar el papel de la esposa de Ethan, administrando nuestro hogar y ayudando en su negocio sin compensación ni gratitud. Mi vida se había convertido en una serie de rutinas que mis sueños guardaban y olvidado aún mientras trabajaba en el cobertizo, pintando paredes y seleccionando muebles. Un sentido de propósito que no había sentido en años comenzó a agitarse dentro de mí. Este proyecto, aunque nació por necesidad, era mío. Era una conexión tangible con la chica independiente y enérgica. Una vez fui una niña que creía en marcar la diferencia mientras me alejaba para admirar mi trabajo. El cobertizo ya no parecía un símbolo de la crueldad de Ethan, sino un testamento de mi resistencia. Era pequeño, pero estaba lleno de la calidez y el amor que nuestra mansión en expansión de la que tan notoriamente carecía. En este pequeño espacio, en medio del olor a pintura fresca y nuevos comienzos, hice un voto silencioso: estaría ahí para mi padre, tal como él siempre había estado ahí para mí, y al hacerlo, encontraría un camino de regreso a mí mismo. A Lelin, que se atrevió a soñar y amar,
la transformación del cobertizo del jardín en una acogedora morada para mi padre fue más que un simple cambio físico, fue un reflejo de mi agitación interior mientras trabajaba, mis pensamientos a menudo se desviaban hacia el tenso tapiz de mi matrimonio con Ethan. Nuestra relación, si se pudiera llamar así, fue un estudio de resistencia silenciosa. Ethan siempre fue más un hombre de negocios que un esposo. Veía todo a través del lente de las pérdidas y ganancias, incluido nuestro matrimonio. La calidez y la conexión que deberían haber adornado una vida matrimonial eran notoriamente ausentes en el nuestro. Éramos como dos líneas paralelas bajo un mismo techo destinadas a nunca encontrarse en los primeros años. Intenté romper el abismo entre nosotros. Intenté interesarme en su trabajo para ser la esposa que pensé que él quería, pero mis esfuerzos fueron cumplidos con indiferencia o a veces con irritación apenas disimulada. Ethan no tenía ningún interés en un socio, quería un cómplice, alguien que administrara su casa y hospedara a sus socios comerciales a medida que pasaban los años. Me encontré desapareciendo en el fondo de la vida de Ethan. La existencia se reconocía solo cuando cumplía un propósito. La comprensión fue un despertar lento y doloroso. Yo estaba viviendo en una jaula dorada, un pájaro con las alas cortadas. La enfermedad de mi padre y la reacción insensible de Ethan fueron la gota que colmó el vaso. ¿Cómo pudo el hombre con el que había pasado casi 3 años, décadas con tal desprecio por la empatía humana básica, darme cuenta de que mi vida con Ethan había estado desprovista de afecto genuino? Me golpeó con una fuerza renovada, pero en medio de esta agitación había un lado positivo. Mi hijo Daniel era la única verdadera alegría en mi vida al criarlo. A menudo me preguntaba qué pensaba Daniel del comportamiento de su padre, de la tensión palpable que colgaba en el aire cada vez que Ethan estaba en casa, pero Daniel, alguna vez el pacificador, nunca expresó sus preocupaciones. Él era el puente entre dos mundos que se negaban a converger. Cuando coloqué el último cojín en el sofá recién instalado en el cobertizo, una sensación de logro me invadió. Fue modesto, pero estaba lleno de amor y cuidado, algo de lo que carecía mi vasta y lujosa casa. Este pequeño cobertizo se había convertido en un símbolo de mi resistencia, una rebelión silenciosa contra la vida de cumplimiento silencioso que había estado viviendo. Era un paso, por pequeño que fuera, hacia la recuperación de mis partes que había perdido en las sombras de mi matrimonio. Y mientras miraba el cobertizo ahora listo para recibir a mi padre, me hice una promesa silenciosa de que ya no sería un espectador en mi propia vida. Era hora de tomar el control para encontrar mi voz de nuevo, para mi padre, para Daniel y para Ellen, quien merecía ser escuchada. Los días posteriores a la finalización del cobertizo fueron un torbellino de emoción y actividad. Mi padre se movió en su frágil cuerpo, un crudo recordatorio del poco tiempo precioso que nos quedaba a pesar de su condición. Sus ojos brillaron con gratitud mientras se instalaba en su nueva morada. El pequeño espacio estaba lleno de amor y recuerdos, un marcado contraste con el frío lujo de la casa principal. Durante este tiempo, la verdadera naturaleza de Ethan se hizo cada vez más evidente. Sus visitas a mi padre eran superficial, desprovisto de cualquier preocupación genuina. Su indiferencia fue un trago amargo, pero no fue inesperado. Lo que me dolió más fue la creciente comprensión de que una noche, mientras organizaba mi vida, me había dejado disminuir hasta convertirme en una mera sombra de mi propia vida. Archivos antiguos. En el estudio de Ethan me topé con documentos que dejaban al descubierto el alcance de su engaño. Extractos bancarios, correos electrónicos y cartas describían la imagen de un hombre que no solo era indiferente sino moralmente corrupto. Había negocios dudosos, cuentas secretas y lo más sorprendente, evidencia de infidelidad. El descubrimiento me sacudió hasta lo más profundo. El hombre con el que me había casado, el padre de mi hijo, era un extraño. Su traición no fue solo una violación de nuestros votos matrimoniales, sino un completo desprecio por la familia que habíamos construido juntos. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Los años de la ira reprimida y la decepción surgieron a la superficie alimentando una nueva resolución. No se trataba solo de buscar justicia, se trataba de recuperar mi dignidad, mi autoestima. A medida que pasaban los días, me volví más decidido. Comencé a planificar mi salida de este matrimonio sin amor. Mis conversaciones con mi padre, una vez llenas de recuerdos compartidos y risas, ahora a menudo se convirtieron en discusiones sobre el futuro. Las palabras de mi padre fueron un bálsamo para mi alma atribulada. En su sabiduría y amor encontré la fuerza para imaginar una vida más allá de la sombra de Ethan. El empujón final llegó inesperadamente un día cuando Ethan me reprendió por un
Asunto trivial, algo dentro de mí rompió sus palabras que alguna vez fueron capaces de herirme profundamente, ahora cayeron en oídos sordos. No soy tu propiedad, dije con calma, la claridad en mi voz me sorprendió incluso a mí mismo. Soy una persona que merece respeto y amor, ninguno de los cuales me has dado nunca. La respuesta de Ethan fue una mezcla de sorpresa y enojo, pero ya no me importaba. Había pasado demasiados años bajo su control y ya no le permitiría controlar mi narrativa. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, un plan comenzó a formarse en mi mente. Dejaría a Ed, pero no con las manos vacías. Lucharía por lo que era legítimamente mío en Daniels. No se trataba solo de seguridad financiera, se trataba de arreglar las cosas y garantizar que Ethan enfrentara las consecuencias de sus acciones. Las siguientes semanas fueron una actividad borrosa. Me reuní con los abogados, reuní pruebas y preparé mi caso. Fue una tarea desalentadora, pero a cada paso de un matrimonio que no había sido más que una prisión. Lo voy a hacer, papá, dije con voz firme. Voy a dejar a Ethan y comenzar una nueva vida para mí, para ti, para Daniel. Mi padre sonrió con una sonrisa frágil pero genuina. Yo siempre he creído en ti, Elaine, es hora de que creas en ti misma. Con eso, mantuve mi resolución firme. Era hora de cerrar este capítulo de mi vida y comenzar una nueva. Elaine Morrison ya no era una víctima de las circunstancias, era una mujer en control de su destino. El día que enfrenté a Ethan fue un día de juicio final, armado con mi evidencia reunida y reforzado por un nuevo sentido de autoestima. Lo enfrenté en lo que una vez había sido nuestro estudio compartido, la habitación que alguna vez fue un símbolo de nuestra vida conjunta. Ahora me sentía como un campo de batalla. Ethan. Comencé mi voz firme a pesar de las tumultuosas emociones dentro de este matrimonio. ¿A dónde irás? Creo que puedes sobrevivir por tu cuenta. Sus palabras, destinadas a intimidar, solo fortalecieron mi determinación. Tengo más de lo que crees, Ethan. Tengo pruebas de tu infidelidad, tus negocios turbios y tu mala gestión financiera. No me iré con las manos vacías. La mirada de la conmoción en el rostro de Ethan fue en cierto modo satisfactoria durante años. En todo momento, pero me mantuve firme, respaldado por pruebas irrefutables y un equipo legal que creyó en mi causa. Cuando la verdad de las acciones de Ethan salió a la luz, su reputación tanto personal como profesional comenzó a desmoronarse. La comunidad de la que una vez habíamos sido parte nos dio la espalda. Basado en mentiras y engaños, era ahora su prisión, un recordatorio constante de su bancarrota moral. El acuerdo final de divorcio fue más que una simple victoria financiera para mí, fue un símbolo de mi liberación. Recibí una porción significativa de nuestros bienes, suficiente para asegurar una vida cómoda para yo, mi padre y Daniel. Con las batallas legales detrás de mí, me concentré en reconstruir mi vida. Compré una casa modesta pero hermosa no lejos de la universidad donde Daniel estudiaba. Fue un nuevo comienzo, un lugar donde mi padre podría pasar el resto de sus días rodeado de amor y cuidado. La casa rápidamente se convirtió en un hogar lleno de risas y calidez, un marcado contraste con la vieja y fría mansión impersonal que había dejado atrás de mi padre. La salud, aunque aún frágil, parecía mejorar en este nuevo entorno, abucheado por la energía positiva que lo rodeaba. Yo mismo encontré una sensación de paz que no había conocido en años. Me dediqué a la jardinería, algo que siempre había querido hacer pero nunca tuve tiempo para ello. También comencé a trabajar como voluntario en una organización benéfica local y encontré satisfacción al ayudar a los demás. Sin embargo, el cambio más significativo fue: dentro de mí ya no me veía a través de los ojos de Ethan. Ya no era la esposa tímida y dócil, sino una mujer fuerte e independiente que había enfrentado la adversidad y había salido victoriosa. Una noche, mientras estaba sentada en el porche mirando la puesta de sol, una sensación de satisfacción se apoderó de mí. Vengo de la joven asustada que había contraído matrimonio sin amor para salvar a su padre. Había luchado por mi dignidad, por mi derecho a la felicidad y había ganado. Mi viaje no se trataba solo de dejar a Ethan, sino de encontrarme a mí mismo. Y mientras miraba